Bienvenidos a Escucharte Cura. Soy la doctora Marta Tercero y hoy hablaremos de un pilar silencioso pero fundamental en el proceso de un paciente con cáncer, el cuidador o los cuidadores primarios. Mucho se habla del paciente, pero muy poco de las personas que sostienen, acompañan y alinean con su presencia. ¿Quién cuida al que cuida? Para profundizar este tema, el día de hoy tenemos a la doctora Patricia Alanís. Ella es especialista en algología y cuidados paliativos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno, ¿verdad?, hablar de estos temas porque muy poco se menciona. Y yo creo que es algo vital, sobre todo para pacientes, ¿verdad?, oncológicos, como normalmente los vemos, porque el cuidador primario es como el sostén, es el pilar fundamental en la parte de lo que son los cuidados paliativos, ¿verdad? Siento que ellos fungen no solamente como apoyo emocional, sino también desde la parte terapéutica, desde la parte del cuidado físico, del entorno social, familiar. Entonces sí es importante hablar de esto, porque en la medida que lo vas hablando, se van no solo el paciente, sino el mismo cuidador empapando de su rol, cuán vital es en esto, y de tal manera de que una vez que vos instruís y él mismo está claro, así mismo te puede ayudar a vos como médico, porque muchas veces surgen dudas y entonces el paciente no entiende, el familiar no entiende y el familiar es el que lo cuida, y entonces ahí es donde entramos nosotros para hacerles ver hasta dónde sí y hasta dónde no, dónde hacer ciertas acciones, pues como parte del cuidado, porque es un cuidado integral. Sí, claro, ¿verdad? Porque así como el paciente no está preparado para este diagnóstico, tampoco el cuidador, que el cuidador puede ser un familiar, puede ser un amigo más cercano, o incluso puede ser una persona que si la familia no puede cuidarlo, que contratan, ¿verdad?, para que sea su cuidador primario. Así es. Y tampoco estamos entrenados para acompañar a alguien, ¿verdad? Y esto lo podemos ver no solamente, o sea, para poner un ejemplo más de la vida cotidiana, o sea, viene un amigo tuyo a contarte algo que le pasó, que puede ser bueno, que puede ser malo, y uno no tiene las herramientas como amigo para poder acompañar, escuchar, ¿verdad? Que algunas veces lo único que necesita la otra persona es que lo escuche, ¿verdad? Entonces, la importancia de este episodio es visibilizar a esa persona o esas personas que son los cuidadores primarios de los pacientes oncológicos, ¿verdad? Porque su presencia tiene un impacto muy significativo en la evolución del paciente. Como vos decías, el paciente va a tener muchas dudas, muchas preguntas, va a necesitar mucho apoyo. Entonces, esta persona que funge como cuidador nos ayuda a que el paciente cumpla el tratamiento, que entienda el tratamiento. ¿Por qué? Porque es una persona, si un paciente está enfermo, bueno, tiene un diagnóstico de cáncer, está con fatiga, está con náuseas por la quimioterapia, está con fatiga por la radioterapia, está con dolor, lógicamente importante el cuidador porque es la persona que lo va a llevar hacia el personal de salud. Hacia el personal de salud. Por eso el rol del cuidador primario es muchos aspectos. Es decir, no solo es la parte de las medicinas, del alivio del dolor, de aliviar los síntomas, sino también la parte del cuidado físico, del cuidado emocional, que a veces el cuidado emocional no solamente es escucharte, a veces es simplemente estar ahí, a veces ni es ni hablar, es solo estar ahí, acompañarlo y ya. Es saber que está con vos, pues, ¿me entendés? Exactamente, es como cuando vos sabés de que alguien no está físicamente, pero es una persona a la que le puedes contar en el momento en que vos lo necesites, ¿verdad? O sea, no es lo mismo saber que no contás con nadie a que vos tengas esa persona a la que vos podés llamar y esa persona siempre va a estar ahí. Así pero eso lo ve el paciente, o sea, el paciente sabe de que tiene un ejemplo, o sea, ese apoyo. Ese apoyo, y nos enfocamos siempre en el paciente, pero no nos enfocamos en ese cuidador. Ese cuidador también se desgasta, y no solamente física, sino emocional, porque a veces ese paciente está toda la noche con dolor, quejándose de dolor, o necesita apoyo para ir al baño, y entonces el cuidador tampoco durmió. Y eso pasa, entonces llega a la consulta y te dice el cuidador: no, doctora, si es que tiene días de no dormir nada, el dolor no lo aguanta, por poner un ejemplo. Entonces ahí es donde vos le das como consejos de que necesitan tener una red de apoyo. Es decir, él como cuidador primario, una vez que él sienta que ya está agotado física o emocionalmente, es ahí donde entra la red de apoyo de ellos, que eso incluye
otro familiar, un enfermero, por ejemplo, etcétera. O sea, la red de apoyos que ellos pueden tener, incluso amistades, vecinos. Yo he tenido de todos en la consulta, desde el familiar hasta el vecino que llega y lo acompaña y sabe a veces más que el familiar, porque sucede que a veces no están aquí o están en otro lado, ¿no? Entonces esa es una opción. Y la otra es cuando él está agotado, tanto física como emocionalmente. Lo físico se resuelve con otra persona que le llegue como a suplir, ¿verdad? El cuidado, porque el cuidado es todo. Es limpieza, es movimiento, es apoyo con los fármacos, es todo. Apoyo económico. Y bueno, también, esa es otra cosa importante, ¿verdad? Porque las enfermedades obviamente tienen su costo. Entonces, la otra parte es la parte emocional de lo que quería yo tocar, la fatiga emocional, esa también hay que apoyarlo. Entonces, muchas veces cuando a mí me llegan, yo les digo, es importante que la consulta con psicología no solo sea del paciente, también del cuidador primario, porque usted también se va a desgastar emocionalmente. Y es así, pues, vos decidís cómo la querés hacer, si la querés hacer solo con el paciente, o si la querés hacer individual, porque cada quien tiene sus propios problemas a lo mejor, ¿verdad? Porque usualmente no solo están enfocados al paciente, usualmente tienen sus propias familias. Entonces es ahí donde vos decís hasta qué punto el apoyo emocional va a ser solo enfocado a él o no enfocado a él, ¿verdad? Y yo creo que uno como médico al final viene siendo como una guía para ellos desde todo punto de vista, pues, porque ellos te cuentan y uno pues busca opciones para que ellos se sientan mejor. Y lo otro es cómo la parte del psicólogo le va a explicar a él cómo tratar de sobrellevar esto, porque es una carga que van a tener que no sabes cuánto va a durar, ¿verdad? Entonces el psicólogo le tiene que dar sus recomendaciones de buscar un espacio propio, de cómo dedicarse tiempo a él, no descuidarse de él, porque me ha pasado también que de repente veo al cuidador más fatigado que el propio paciente. Y eso es una alerta. Y también cuando el cuidador se siente más fatigado física, emocionalmente, que el paciente se siente culpable. También. ¿Por qué? Porque comienza como que a olvidar, a olvidar citas, a olvidar esquemas de tratamiento, comienza a estar un poco en esa culpa, cansancio, comienza a estar un poco más irritable con su familiar y puede ser que sienta que le habló mal. ¿Y por qué te digo? Porque me ha pasado en la consulta que ves familiares como irritables, ¿no? Con el paciente y a veces uno lo juzga mal, pero tenés que entender que es una persona que lleva, o sea, días sin dormir, sin comer bien, sin dedicarse tiempo, sin hacer, o sea, suplió, o sea, sus necesidades pasaron a un segundo plano y las necesidades principales son las necesidades del paciente, ¿verdad? Y esto, aunque sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra hija, tenemos que dejar tiempo para nosotros, claro, en algún momento. Y lo ideal, lo que nosotros queremos dejar en esta primera parte clara, que lo ideal es que no, en la medida de lo posible, es que no solamente sea un cuidador. Tienen que ser varios. Tienen que ser varios. Y rotarse por eso, para que no se desgaste. Porque es un cuidado 24 horas, los 7 días a la semana y no sabes cuánto tiempo va a estar en este rol. Y hay pacientes que requieren mayor o menor cuidado. Ya hay personas que pueden estar bien y que solamente necesitan que estés ahí pendiente, y hay personas que necesitan cuidado para bañarse, para ir al baño, para preparar la comida. No es cualquier comida, es otro tipo de comida que se tiene que hacer. Tiene, no sé, la hospitalización, un mes hospitalizado, y entonces no es recomendable en la medida de lo posible que esté solamente un cuidador. ¿Por qué? Porque lo más sano es que sean varios. Exactamente, y dejarle claro al cuidador de que no está mal sentirse agotado, no está mal pedir ayuda, tienen que pedir ayuda, o sea, no tienen por qué ellos ser el salvador siempre. Algunas veces necesitan ellos, como dije al inicio, también ser salvados y ser cuidados. Fíjate que yo miré una serie muy buena que me gustó, y entonces en uno de los episodios era una serie de emergencia. Entonces llega... No es Igar, pero sale el mismo actor, Da Pitt. Está muy buena. Entonces, en uno de los capítulos llega llega la mamá y la hija. La señora tiene problemas de demencia y la hija es la cuidadora primaria. Entonces, algo le pasó a la señora, la lleva a la emergencia, pero la médico que la atiende se da cuenta de que la familiar está agotada.
O sea, física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque la señora en su demencia se les quiere escapar de la casa, se le pone a hacer actividades que hacía anteriormente que ahora ya no puede hacer, y creo que fue que se le cayó. Entonces la lleva a la emergencia porque se le cayó. Pero entonces le dice al médico, el problema es que yo no la puedo dejar. No le dice, la dejé 1 minuto sola y se cayó. Entonces ese sentimiento de culpa, o sea, que mi mamá se cayó porque la dejé 1 minuto sola, ¿ya? Entonces el médico se da cuenta y le dice, no pasa nada, la vamos a atender, creemos de que esto es algo leve, no hay una fractura, y le dicen, tómese su tiempo, porque se da cuenta, o sea, de que le preguntan, ¿no? Que cuánto tiempo tiene de no hacer algo, un interés personal. Es lo que hablábamos, de tener tu espacio libre. De tener tu espacio libre, porque en ese episodio te das cuenta cómo está, y la culpa, o sea, 1 minuto me separé de ella, se cayó. ¿Ya? Entonces no me puedo separar 1 minuto de mi paciente porque le va a pasar algo malo, ¿no? Por eso lo ideal es que siempre esté no solo el cuidador primario, sino alguien de apoyo. Cuando es un paciente que está muy mal, es decir, que ya implica hasta las cosas básicas, que no las puede hacer por sí solo, necesitas al menos 2. Al menos 2, por eso, como el ejemplo que vos ponés, porque obviamente esa persona también necesita hacer sus necesidades y sus cosas, y su familia también, entonces obviamente necesitas 2 personas. Es decir, que si ella no está, tiene que estar otro para poder ayudar, porque lamentablemente hay pacientes que sí están muy dependientes y hay pacientes que no tanto. Entonces, para los que sí están mucho, vale la pena 2 al menos. Y yo eso siempre se los digo en la consulta, pues cuando me pasa eso, o lo otro es cuando hay conflictos. A veces el agotamiento no solo se ve de la parte física, a veces se ve de la parte emocional, porque vas a ver que están peleándose. Cuando es un paciente que no está, o sea, que está lúcido, pero que está con su enfermedad, de repente vos sabes que la enfermedad a veces hay como etapas, es como un duelo esto. Entonces está la etapa como de negación. Entonces, lamentablemente, a veces el paciente al inicio como que niega su enfermedad y entonces está con ira, está con frustración, está con enojo y comienza a descargarse en el cuidador, que lo único que está haciendo es tratar de apoyarlo. Y entonces vos ves ese conflicto en la consulta del familiar, me imagino que te ha tocado verlo con el paciente y vos te quedas así como de, a ver, pero si ninguno de los dos tiene culpa de esto. El paciente tiene que trabajar con psicología la aceptación de la enfermedad y el cuidador entender que muchas veces no es su culpa, sino es simplemente entender que él está en su proceso de aceptación. Exactamente, o sea, que esa ira, que ese enojo, que esa molestia, o sea, que esa falta de ganas de ir al médico, o sea, no es necesariamente el paciente hablando, sino que es su proceso de duelo que está pasando. Lo que pasa es que a veces pensamos de que duelo solamente es cuando un familiar fallece. No. Por eso en los cuidados paliativos el cuidador es importante, porque él va a ser como el pilar fundamental y el apoyo y el acompañamiento que debe ser desde el diagnóstico, porque justamente esto pasa. Si vos haces los cuidados paliativos desde un inicio, lo que va a permitir es que el paciente vaya aceptando su condición poco a poco. Esto es un proceso. Al final yo como paliativista lo aconsejo, lo guío, tanto a él como al cuidador. Incluso en los fármacos que yo le doy, hay muchos fármacos que yo pongo que son por vía subcutánea, por ejemplo, y yo necesito explicar al familiar cómo lo va a aplicar, cómo lo va a guardar, cómo lo tiene que incluso cargar hasta eso, ¿verdad? Entonces es importante el apoyo desde todo punto de vista y entender, como vos decís, que muchas veces en la medida que ellos estén empoderados y entendiendo su enfermedad, yo creo que el entendimiento les da mucha tranquilidad al paciente y al familiar, te voy a decir, y al cuidador primario en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que ellos entienden en qué etapa está la enfermedad y cómo está la enfermedad, así mismo ambos van a estar claros. Y el cuidador va a tener como esa base de darte una mejor apoyo a vos como médico, porque en la siguiente consulta yo le voy a preguntar, por ejemplo, si el dolor es el principal síntoma, de que cómo va con el dolor, o si el cansancio es el principal síntoma, cómo va el cansancio. Él va a ser como mi referente, el paciente me lo va a decir, pero él va a ser como mi confirmación de lo que el paciente me diga. Entonces viene siendo el pilar en la parte médica también, pues. Exactamente, o sea, el cuidador puede influir de manera positiva o de manera negativa
en el tratamiento del paciente, sea cual sea el tratamiento del paciente, en la estabilidad emocional y en la calidad de vida del paciente. Entonces, por eso es importante hablar del cuidador, porque nosotros nos enfocamos en la consulta únicamente en el paciente y a veces hablamos para el paciente, mire, se tiene que tomar tantas tabletas al día, tiene que venir a la consulta, nada. No, y probablemente el paciente es el que menos mente te va a poner. Salió de la consulta y se le olvidó. Entonces, tenés que explicarle, o sea, si tu acompañante, el acompañante del paciente te entendió, es más probable que vaya a cumplir, que no vaya a perder una cita, que se vaya a tomar el medicamento y que vaya a estar más pendiente, como vos decís, de los síntomas del paciente. O a veces pasa que el paciente habla, sale y el cuidador primario se queda. Y le dice al paciente, espéreme, ya salgo. Y entonces se queda solo con vos y te comienza a hacer ciertas preguntas para evitar incomodidad en el paciente, o a veces el otro extremo, ¿no? Lo de la conspiración del silencio, que es aquello en donde el paciente no sabe que tiene una enfermedad tan grave y ellos quieren ocultárselo. Al final yo creo que eso es como el otro extremo, ¿no? O sea, yo creo que el paciente y el familiar tienen derecho, y sobre todo el paciente, de entender qué es lo que tiene, porque tarde o temprano se va a dar cuenta, ¿verdad? Sí, ahí tocaste un tema, o sea, que eso daría para otro episodio, ¿verdad? O sea, si es bueno o no la conspiración del silencio. ¿Qué es la conspiración del silencio? Es que el familiar no quiere que nosotros como médicos le digamos al paciente su diagnóstico ni el estado de la enfermedad, ¿verdad? Y que esto podemos encontrar personas que están a favor y podemos encontrar personas que están en contra, ¿verdad? Como médicos nosotros tenemos nuestro punto de vista, ¿verdad? Por la experiencia, por que hemos visto, o sea, lo que nos dicen, lo que nos dice la psicología, ¿verdad? Lo que nos dice cuidados paliativos, que tal vez no es lo mejor hacer la conspiración del silencio, pero cada caso creo que se tiene que individualizar y eso da para otro episodio. Así es. ¿Cuáles son los mitos más comunes alrededor de los cuidados paliativos? Generalmente en los cuidados paliativos la gente piensa que esto ya es lo último, que no hay esperanza de vida, que ya no hay más que hacer. O por ejemplo en los fármacos que nosotros utilizamos, que pues quiere decir que ya me voy a morir, literal te lo preguntan así. Y prácticamente no, los cuidados paliativos es dar el soporte desde el diagnóstico al paciente, y es el acompañamiento para tratar de que el paciente tenga una mejor calidad de vida y tratar de que el paciente, pues el momento que tenga que pasar, lo que nadie quiere al final, pero que sea una muerte digna. Entonces, los mitos casi siempre son eso, pues que cuidados paliativos, entonces me voy a morir, y literal te lo preguntan. Y no, no es así, o sea, los cuidados paliativos es para acompañar no solo al paciente, al familiar, a la familia entera, literal, para que todos puedan estar no solo enterados de la condición, sino en la medida de que lo entiendan, van a poder hacer un mejor acompañamiento, una mejor escucha, un mejor apoyo, como te decía, no solamente físico, emocional, económico, es que es integral. Sí, y hay que tener en cuenta, lo que pasa es que tal vez la gente no conoce que cuidados paliativos no es una persona. No, o sea, cuidados paliativos, o sea, es un grupo de personas que trabajan en ese servicio, ¿no? O sea, está el médico de cuidados paliativos, que es como que el que coordina, pero también hay psicólogos, hay nutricionistas, fisiatras, tanatólogos. ¿Ya? Entonces, y dependiendo de la enfermedad, asimismo ya el servicio tratante, porque puede ser, por ejemplo, si es un tumor mamario, pues gineco-oncología, si es pues un tumor gástrico, pues entonces cirugía oncológica, y así. Y ustedes, pues como oncólogos médicos, pues dirigir la parte del tratamiento al tumor, dependiendo pues de la condición del paciente. Entonces es un equipo multidisciplinario. Exactamente, cuando decimos cuidados paliativos, o sea, no es una persona. No, somos un gran equipo. Somos un gran equipo, cada quien aporta una parte, la parte que le toque, ¿verdad? Porque a veces hay pacientes que a lo mejor no tiene dolor. O sea, hay pacientes de que lo que necesita es ir al psicólogo porque está en sus fases del duelo normales, ¿verdad? Y necesita que lo escuchen, que le den estrategias, ¿verdad? Para ir superando cada etapa. Hay pacientes que tienen problemas con nutrición, que están con pérdida de peso, que tienen anorexia, entonces ellos tienen que ir a la parte de nutrición, ¿verdad? Entonces... O a veces pasa que cuando me dan a la consulta, hoy casualmente que estaba viendo, o sea, ¿y qué es esto, doctora? ¿Qué es paliativista? Y entonces ya te tengo que explicar que bueno, que yo le voy a ayudar con los síntomas, cubrirlos, mejorarlos, acompañarlos. Y en eso me dice, doctora, pero mire, estoy comiendo mal, doctora, pero mire, y me comienza a preguntar, la quimioterapia, esa quimio,
o sea, ¿cuáles son los síntomas que me va a dar? ¿Cómo voy a mejorar? Entonces, de repente yo siento que el paciente, como nos ve como los paliativistas, como que le vamos a hacer nosotros todo. Entonces, ahí es donde yo ya le explico, pues no, mire, entonces el oncólogo hace esto, el fisiatra va a ayudarle con la parte de rehabilitación y movimiento, el nutricionista con la parte alimenticia, el psicólogo con la parte emocional, y le comienzo a desglosar como que fuera un pastel. Y entonces, ok, ahora ya entiendo. Porque muchas veces yo creo que el error es a veces cuando te lo mandan y no le explican qué son cuidados paliativos, o qué hace medicina paliativa, o qué hace el paliativista. Entonces, claro, él llega y entonces llega en cero. Lo importante pues es la comunicación, explicarle y en la medida de que le entienda, pues como vos decís. Exactamente. ¿Qué señales, o sea, nos pueden indicar que el cuidador necesita ayuda o descanso? Bueno, hay muchas. Primero, que lo ves abotagado, cansadísimo. Segundo, emocionalmente, generalmente van siempre a la consulta del mismo cuidador, ¿no? Porque es el que se encarga. Y vas notando cómo ya va siendo como más displicente, como que ya no le interesa, como que es exagerada, y entonces comienzas a ver como un descuido. Y ya uno se queda así como algo pasa. Entonces ya uno comienza a indagar de que qué pasa, que si solo está usted, porque ya lo ves cansado. El paciente comienza a perder citas, o comienza a llegar tarde, o medicamentos, o antes, o sea, tenés que o a fijar. veces ves en los vouchers y ves que en las renovaciones pueden haber hasta 3 y vos te quedas y ya te dice, es que estuve hospitalizado, o a lo mejor no, es que las perdimos, pero ¿por qué perdieron? Porque a veces pierden hasta 2, 3. Exactamente, entonces comenzás como que a ver descuidos, ¿verdad? Comenzás a ver que tienes menos paciencia con el paciente. Menos tolerancia, menos paciencia. Y te voy a poner un ejemplo. Me pasó una vez con un familiar que le dice, si es que realmente yo estoy más enferma que usted, le dice. Y yo, madre santa, esto sí está grave, dije, porque si necesita apoyo, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, ¿y usted es el único? No hay forma de que pida. Y me dice, no, si es que no tengo. Y entonces se torna más difícil cuando realmente no tienen más apoyo. Entonces, ¿te imaginas ese? Entonces, ahí es donde le dije, pues tiene que ir con psicología realmente. Exactamente, eso es lo que te iba a decir ahora. Okay, ya detectamos que el cuidador necesita ayuda. Entonces, ahora, ¿qué estrategias le podemos decir en la práctica al cuidador para que maneje este agotamiento? Porque estamos claros que está agotado, es el único cuidador y el paciente, ese cuidado va para rato. Así es. Entonces, primero, reforzar el autocuidado. Es decir, darse tiempo libre para él, tomarse algún hobby que le guste, ir a hacerlo. O sea, es como desconectarse un momento del paciente. El autocuidado no solamente físico, ¿vos sabes? Sino también emocional, actividades al aire libre, platicar con amistades, compartir, desahogarse, porque todo esto va a venir a sumar para el alivio de él, porque al final, a ver, esto es como el psicólogo, hasta el mismo psicólogo a veces necesita su acompañamiento psicológico, igual con el cuidador, el mismo cuidador también necesita acompañamiento para él, ¿verdad? Entonces, sí, yo siempre les insto pues que tienen que buscar una red de apoyo, aunque no la tengan de familia, pero siempre hay, yo les hago la broma así como de, pero siempre hay un vecino y un ángel que siempre Dios te manda, y es verdad, o sea, siempre hay alguien bondadoso que te pueda apoyar en esto, aunque no sea tu propia familia. Que lo importante es reconocer que estoy agotado, reconocer que necesito ayuda y pedir esa ayuda. O sea, y hacer acciones de autocuidado también, o sea, como te decía, lo de tiempo libre, hobbies, porque todo eso es lo que va a sumar es a que comencé después como a desconectar para poder ir mejorando a la par de la ayuda profesional, ¿verdad? Porque no solamente es porque psicología te va a dar consejos, pero muchas veces no solo lo que te dice el psicólogo, sino también la actitud que vos pones ante lo que te está diciendo el psicólogo, porque el psicólogo podrá decirte mucho, pero vos llevas la voz cantante ahí, es decir, ¿qué tanto yo me quiero dejar ayudar o no? Porque ese es otro tema también. Sí, claro, porque también nos encontramos de todo. A veces no es cuando referimos de primera instancia al paciente con psicología, a veces te encuentras que el que no quiere llevarlo o el que no quiere ir, o sea, es el cuidador, no es el paciente, ¿verdad? Sí. Entonces, es complicado porque cuando tenemos este tipo de pacientes, siempre tenemos, o sea, es un combo. El paciente no va solo, va con alguien, ¿verdad? Y aunque nos enfoquemos en el darle tratamiento al paciente, a veces terminamos escuchando más al familiar, o sea, que al paciente. Sí. Y creo que los que nos damos cuenta primero que el cuidador está cansado y agotado somos los médicos, ¿verdad? Porque él muy difícilmente, el cuidador, va a pedir ayuda o va a reconocer que está cansado. Va a reconocer que está cansado y necesita ayuda cuando ya esté topado. Entonces, tenemos que tener como que en la consulta
nosotros vamos conociendo tanto al paciente como al familiar. O sea, detectar que está agotado, una persona que se vuelve olvidadiza, que se vuelve apático, que tal vez antes preguntaba y ahora no pregunta porque no le importa, porque se siente cansado. Mucha discusión entre ellos. Mucha discusión entre ellos. Es que te dije, mira, mamá, te dije que era ayer la consulta, que no sé qué, porque es lo que nosotros escuchamos. Y a veces nosotros creo que sí hemos llegado a juzgar y decimos, ve cómo le habla. A lo mejor el paciente es la mamá, cómo le habla a la mamá, pero nosotros no estamos viendo, o sea, que es un cuidador que lleva años a lo mejor. Exacto. Porque a veces te dice el mismo cuidador, doctora, si esto no es nuevo, yo llevo 5 años batallando con mi familiar, sea su mamá, su papá. Entonces no es fácil, también es ser empático con ellos y entenderlo, pero sí, como vos decís, usualmente ellos no te dicen abiertamente, es que estoy cansado. Dan signos que uno los nota, pues como eso, discusiones, mal humor, dejan de llegar a la cita, después llegan sofocados porque anda mal y entonces quiero que me atienda allá, y entonces vos te quedas así como, ¿y qué pasó? ¿Y por qué perdió la cita? Y entonces fácilmente te vas dando cuenta que es que ya está cansado, y yo se los digo, es que usted ya está cansado, necesita ayuda. Y entonces ya es como ellos que dicen, pues sí, voy a ver, y ya por último, si no una enfermera, pues, porque si no quiere o no tiene el apoyo, pues alguien de salud que le eche una mano pues en la noche, que es lo más duro, para que al menos usted descanse. O sea, uno trata como de darle opciones como médico, ¿verdad? Para que ellos puedan ver salida al problema, ¿verdad? Exacto. Sí, ahorita yo me toqué, a veces hasta uno, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? No siempre uno puede, pero a veces hasta uno como médico es el que termina dándole ese respiro. ¿Ya? Sí, también. A veces nos toca, o sea, somos médicos. Y a veces siento como que les estoy dando primeros auxilios psicológicos, pero sí, es parte de nuestro trabajo, sinceramente. Y está bien, pues, porque de repente una consulta que yo esperaba que durara determinado tiempo se puede tornar el doble, porque a lo mejor el cuidador lo amerita y hay que darle ese soporte. Pues yo creo que eso te da más satisfacción de ver lo que ya se van desahogados, más tranquilos, se sintieron escuchados, porque es otra cosa de las que ellos te dicen, es que yo siento que no me escuchan. O sea, que les estoy diciendo, pero no me escuchan, ¿verdad? Y es cierto, pues que de repente uno como que se enfoca en el paciente, como decís vos, y se te olvida las preguntas del cuidador, y a veces las preguntas del cuidador son mucho más que las del propio paciente. Sí, porque claro, lleva la responsabilidad. Sí, porque el cuidador es el responsable al que le van a preguntar, porque va a llegar a la casa y el resto de la familia le va a preguntar, mira, ¿y cómo era que se iba a tomar esta pastilla? ¿Y cuándo es la consulta? ¿Y cuándo eran los laboratorios? ¿Y qué dijo el doctor de que le iba a dar síntomas? O lo otro que te pasa, que me lleva un cuidador. A ver, es que tenemos los extremos, o el que no está acompañado, que solo es con uno, o el que tiene montones. Y entonces me pasa que en una consulta me lleva uno, luego me lleva otro, y luego me lleva otro. Y entonces les digo, a ver, pero no importa que vengan cambiando, está bien que se roten, pero que sepan de información del paciente. Y entonces me pasa que si a lo mejor es el otro y no maneja nada, entonces están llamando por teléfono. Mira, y le diste tal pastilla, dice la doctora que si le diste tal cosa. Entonces me causa un poco de gracia, pues, porque ahí es donde les aconsejo, no, mejor vengan, pero antes de venir, averigüen bien lo básico que les voy a preguntar, ¿no? Yo les doy un tip, o sea, compren una libretita, un cuadernito, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hoy 24 de noviembre, de las dudas, vine con la algóloga y me indicó que transcriban, ¿no? O sea, me indicó este medicamento, cada hora, cada no sé cuánto, ¿no? Y me pidió laboratorio, o sea, que los laboratorios son tal como el resumen de cada consulta. Como el resumen, algo pequeño, ¿me entendés? O sea, ¿para qué? Para que si al día siguiente o en la próxima consulta ya no puede ir, o sea, mira, aquí está la libreta de del familiar, ¿verdad? De nuestro familiar. Y esto fue lo que quedamos con la algóloga, en esto fue lo que quedamos con el cirujano, que lo va a operar tal día, que nos dijo que tenemos que tener este cuidado, tenemos que traer estos laboratorios, ¿verdad? Porque, o sea, ellos no son médicos. Y a veces, aunque sean médicos, o sea, sos paciente en ese momento, se te va a olvidar, te va a estresar. Entonces yo les digo, traiga un cuadernito, o sea, y anote lo principal, lo básico que usted necesita recordar para la próxima consulta. Yo usualmente lo que hago es que les doy su resumen, ¿verdad? En donde ahí va claro, pues el manejo de nosotros, porque como es más delicado, entonces sí debo especificar detalles. Pero sí está bien el consejo, porque realmente es tanta información, son tantas citas, son tantos exámenes, tantos médicos, que verdaderamente sí necesitan como un apoyo, sea que lo escriben en un cuadernito, en su celular, en una nota, o sea, que ellos busquen un apoyo
para que no se le vaya tanta cosa, pues, porque son muchos aspectos que tienen que abordar, pues. Exactamente, son muchas cosas, ¿verdad? Y creo que es una manera de hacerles más fácil la vida, ¿verdad? Así es. Entonces, para ya terminar, ¿cuál sería el mensaje clave que le daría, ¿verdad?, a las personas que están hoy siendo ese cuidador en este proceso? Bien, yo creo que lo principal sería el hecho de entender que ellos como cuidadores primarios son el pilar fundamental en los cuidados integrales de su paciente, o en este caso familiar, ¿verdad? Y yo creo que lo principal es entender que así como van a apoyarlo a él, también es no perderse ellos en este cuidado. Que el ser cuidador no solamente es de la parte física, sino también emocional, es escuchar, es acompañar, es entender y no juzgar, porque muchas veces pasa esto, ¿verdad? Entonces aquí es como que escuchamos y no juzgamos. Exacto, así tal cual. Hoy aprendimos que los cuidadores no solo brindan apoyo, también forman parte activa del proceso terapéutico del paciente. Su presencia, su amor y su acompañamiento también curan. Gracias a la doctora, ¿verdad?, Patricia Alanís, por ayudarnos a visibilizar este rol tan valioso y que pocos conocemos y que poco hablamos, ¿verdad? Gracias por escucharnos en este episodio de Escucharte Cura. Recordar a nuestros seguidores de que estamos disponibles en YouTube y en Spotify. Para más información pueden ver otros capítulos, ¿verdad? Ya estamos llegando al final de la temporada y esperamos de que puedan haber sido de mucha ayuda todos estos episodios.